esta presentación del libro El espíritu de los ríos de Marco Martos, y también un agradecimiento especial a todas las personas que están aquí en la mesa principal. Voy a comenzar desde la derecha, aunque no es de derecha. Gino Chicarelli Bardales, para que pido un fuerte aplauso. Y quien está a la izquierda de Gino, y si es de izquierda, Ana Luisa Ríos, por favor, un fuerte aplauso también. Y por supuesto, al autor del poemario, Marco Martos Carrera. También nos acompaña en la mesa Maritza Villavicencio, para que pido un fuerte aplauso también. Bueno, en nombre de Tierra Nueva, queremos agradecer reiteradamente la presencia de todos ustedes y también agradecer la confianza reiterada que pone en nuestra editorial uno de los poetas contemporáneos, no solamente con más publicaciones, sino de una calidad reconocida internacionalmente, don Marco Martos. Vamos a comenzar esta presentación con las palabras de Maritza Villavicencio, que va a hacer un comentario del espíritu de los ríos, que va por su segunda edición. Anteriormente ya fue editada por Caja Negra y en esta oportunidad se presenta bajo el sello editorial amazónico de Tierra Nueva. Así que pedimos un fuerte aplauso para Maritza Villavicencio. Bueno, para verlos tengo que quitarme los lentes, pero para leer siempre lo llevo escrito, porque si no yo me voy por las ramas. Entonces, bueno, en primer lugar saludar a Manuel Vázquez de la editorial Tierra Nueva por su aceptada elección de reeditar el bello poemario El espíritu de los ríos de nuestro gran poeta Marco Martos, con quien me une largos años de amistad y antiguos juegos de manos. Voy. ¿Es posible atrapar el espíritu de los ríos? No de cualquier río, sino de aquellos caudalosos torrentes desbordantes que se enseñorean sobre bosques de incontables verdes poblados de otorongos, maquizapas, loros, serpientes de dos cabezas, y que cobijan en el fondo de sus lechos acuosos bufeos rosados, anacondas gigantescas, chuchichaquis, yacarunas, yaras y muchos más seres que pueblan la enigmática Amazonía. Enigmática, dije, pero ¿para quién o para quiénes? Para las amazónicas y amazónicos puede ser misteriosa, pero no enigmática, porque el bosque selvático donde nacieron y viven no es un enigma, aunque sí guarda misterios, entendidos en su sentido práctico y familiar, como cuando se preguntan en cuál de los caballeros de esta fiesta se camufla el yacuruna que embeleza a las muchachas y se las lleva al río para no volver jamás. La conciencia de vivir en la Amazonía encantada de deidades transformistas, de plantas maestras, de chamanes y hechiceras no está en cuestión para ellos. Quienes se cuestionan ese orden universal o meta-universal son los ajenos, los foráneos, como el poeta piurano, que a lo largo de sus 100 preciosos poemas, con los ojos y el corazón llenos de asombro, quiere descifrar. Interroga, o más bien se interroga sobre su geografía salvaje, caprichosa, profusa, esa otra realidad inabarcable con su palabra. Cito: cuando entras en el bosque tupido, de pronto percibes la magnificencia de los matices del verde y sientes que la palabra que te aflora es muy pobre para aludir a esos colores que se mueven. Estás en un mundo planetario nuevo, muy distinto al que conoces.
La Amazonía no es suya, pero se la quiere apropiar sin expropiarla. Cito, verdad que quisiera que la naturaleza hable por mi boca. Cierto. Por eso la desmitificación del buen científico Jeremy Nervi no es lo suyo. El poeta no busca la aprobación de la ciencia, del saber que se desliza por las lianas, que se ensueña con la ayahuasca. El poeta tiene su propia búsqueda personal del dorado. Tampoco la realidad selvática en su minúscula parte o en su ubérrima totalidad es contable. Cito, ¿cómo puedo nombrarla con un número? Quizá ha descubierto que a la inversa del ajedrez o de la matemática infinitesimal de Giuseppe Peano, la profundidad de la Amazonía se alcanza sin métodos ni algebraicas. Quizá aprendió que se le asimila pinchando las moléculas encadenadas en el ADN o en la memoria, lo cito, en los meandros de la infancia. Y es que la selva amazónica dispara en los extraños la insondable conciencia del origen. Antropólogos y forasteros se preguntan, ¿así fuimos? ¿Así habremos vivido? Creemos ver en esa frondosidad exuberante que no separa las plantas de los animales, ni a los animales de los hombres, ni a los hombres de los ríos, ni a los ríos de las mujeres, ni a las mujeres de la arcilla, una inmensa interpelación a lo que somos y despierta la utopía. ¿Podríamos ser así? ¿Quisiéramos ser así? Poema tras poema, el poeta interpelado describe su perplejidad con metáforas de su acervo cultural. Lo cito. Y luego el aguacero, la tempestad se desencadena en plena noche, fuma como un caballo galopando en los cielos y no nos deja dormir. Pero llega al punto en el que decanta el misterio, lo entiende, no a través del cálculo ni de la ciencia, ni de la historia, ni desde las falacias de la civilización, sino de la inspiración, de la pura poesía que inspira su musa. Cito, tú eres el cielo de la selva, esos nubarrones, amenaza de lluvia y el aguacero cayendo por horas de horas en los árboles y súbito te transformas en añiles despejados. La constante inestabilidad del tiempo amazónico, hecho genio de mujer, las fragancias de la vegetación selvática convertida en aroma femenino, lo cito, las mujeres del trópico que pululan en las ciudades de la sierra y en las costas, y que llevan en su corazón el aroma de los bosques y en sus ojos las orquídeas ancestrales, le descubre al poeta el diálogo, la intersección, el hermanamiento entre naturaleza y humanidad, esa unidad que las y los amazónicos viven espontáneamente. Ese punto de encuentro palpable, material, a veces etéreo pero real, es el que los citadinos hemos perdido. Una realidad sutil cada vez más ajena por la virtualidad, la inteligencia artificial y demás ramas electrónicas. Sin embargo, Marco Martos nos regala una posibilidad desde su dimensión poética. El acervo de mitos, cuentos y leyendas de la Amazonía peruanas son abordados luego de su periplo iniciático. Así cierra el círculo cantándole a la espectral Amazonía, a la chuchupe, a las chamanas, a los duendes y yacurunas. La selva amazónica deja de ser la temida oscuridad. Por el contrario, el poeta se complace. Cito, mejor estemos en las tinieblas de la luna nueva y con poética filosofía nos invoca. Cito, que nuestros ojos sean las luces de Bengala y que lo oscuro sea lo claro para nuestra inteligencia que tiene sus propias magníficas llamas. La poesía de Marco Martos entonces fluye como el manantial, pues ya sabe, cito, un cielo habita en cada uno de nosotros y con su propia inmensidad poética finalmente
atrapó el espíritu de los ríos. Gracias. Muchas gracias a Marisa Villavicencio, porque ha hecho en realidad un recuento del libro que no solamente invita a leer para quienes no lo han leído, sino invita a releer para quienes lo hemos leído ya. Y es que este poemario de Marco Martos no solamente es un homenaje a los ríos amazónicos, sino, y en sus páginas se ve, un homenaje a las Amazonas, un homenaje al Amazonas, y también por ahí hay un poema que es tarea para la casa, creo, para todos los que leen El espíritu de los ríos, cuando se refiere a la época del caucho y se pregunta, ¿dónde está la barbarie o dónde está la civilización? Así que vamos a escuchar en estos momentos las palabras de Gino Ceccarelli, quien, además de conocer a Marco Martos, también pone sus cuadros para las portadas de los libros, no solamente de Marco Martos, sino de Tierra Nueva. Así que un aplauso grande para Gino. Buenas noches, gracias Jaime por la invitación a participar en la presentación del libro de Marco. Y bueno, aquí voy. Con Marco Martos nos conocemos hace ya casi 40 años. Nos conocimos cuando sacábamos, y éramos muy jóvenes, un suplemento cultural llamado Hipocampo. Yo ya había leído su poesía y él descubrió mis trazos como caricaturista y dibujante y como pintor después. De ahí al presente, su poesía creció y mi pintura creo que también. Gran conversador, gran lingüista, gran filólogo, gran periodista, gran académico, gran maestro, gran investigador, gran ajedrecista, gran curioso de todos los temas que abarca la vida y por supuesto, gran poeta y gran amigo. Ya son varios libros de Marco que llevan horas mías de portada. Gracias, poeta. El espíritu de los ríos es una obra clave en la literatura amazónica y peruana contemporánea. ¿Por qué digo esto? Porque es una obra que ha sabido entrar en lo profundo del bosque y la realidad de los hombres amazónicos. Tarea bastante difícil porque ello implica desprenderse de muchísimos prejuicios que existen, sobre todo en esta parte del país. Y cuando algo no es profundamente honesto, sobre todo en el arte, se nota y no trasciende. Alguien dijo una vez, poesía que no conmueve no es poesía. Sobre el inmenso talento y la calidad poética de Marco, que todos ya conocemos, no voy a agregar nada. Conversando hace algunos días con la poeta Ana Varela, me preguntó si ya había leído este libro que estamos presentando. Le dije que sí. Preguntó otra vez, ¿siente la selva? ¿Tiene ojos de ver desde adentro? Le volví a responder que sí. Y me dijo, entonces solo hay dos grandes poetas afuerinos que han logrado entrar en la selva, Marco Martos y César Calvo. Y precisamente es gracias a estos dos grandes amigos, César y Marco, que aprendí mucho de poesía y me enamoré de todo lo que encierra la poética. Y dicho sea de paso, es una de las grandes fuentes que nutre mi obra histórica. El arte y la literatura han dado más respuestas a la realidad amazónica que muchos estudios y teorías, porque en la Amazonía la realidad y la fabulación, es decir, los mitos y leyendas, son indesligables con la realidad que vemos y convivimos. No se puede separar. Muchas historias, cuentos y leyendas que escuchamos en el monte contienen más sabiduría, claves y respuestas que muchos estudios y teorías académicas que desechan las creencias para entender mejor, a diferencia del arte que sí reconoce y rescata estos saberes. Es por eso que en libros como este encontramos muchas más verdades, conocimiento y respuestas.
En el espíritu de los ríos hay más de 100 poemas que le cantan a la vida, a esa vida infinita que existe detrás de los Andes. Marco entendió que la clave de la literatura amazónica es la literatura oral. Es por eso que sus versos son hermosos y fáciles de entender para cualquiera, sea limeño, europeo, charapa o sabio. También existen sabios charapas, ¿no? Ahora que venía y pensaba en lo que tenía que decir, me preguntaba si existe ya un gran archivo de toda la poesía peruana, que es grande y variadísima. Creo que esa es una tarea que ya debe estar en los literatos y todos aquellos que amamos la cultura peruana. Aparte de que ya existen las bibliotecas, y es tiempo de crear el Museo de la Poesía Peruana. Y claro está que debe ser creado y llevado por artistas. No dejemos que los políticos intervengan en su funcionamiento. Ya sabemos lo que pasa. Para terminar, solamente quisiera recordarle a Marco que ha sido adoptado y reconocido oficialmente como amazónico honoris causa. Muchas gracias. Muchas gracias a Gino Zugarelli por sus palabras y por participar siempre en las actividades de Tierra Nueva. Ahora, siguiendo el programa, vamos a escuchar también a una escritora, a una poeta, a una amazónica dentro y fuera de la Amazonía, y que su trabajo, no solamente poético, literario, trasciende las fronteras. Vamos a tener el gusto de escuchar a Ana Luisa Ríos, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias. Buenas noches, señoras y señores distinguidos, distinguida Maritza, destacado pintor Gino Zugarelli, maestro Marco Martos, este digno público que nos acompaña. Muchas gracias por estar presentes para compartir esta noche poética. Estaba rememorando y cuando conocí al maestro Marco Martos, y creo que no me conviene recordar, porque ha sido un proceso de unidad y lucha, ¿no? Ha sido, creo que, una protesta, ¿no? Pero reconozco y agradezco que a veces el patear puertas te abre una oportunidad, y agradezco que a partir de ahí el maestro siempre ha sido generoso y nos ha permitido a todos los estudiantes de escritura creativa. Analizo un poquito. Si Sí. podremos poner los celulares en modo avión porque interfiere, eso es lo que me indican, por favor. Si alguien de la mesa no está en modo avión. Mucha energía. Un chichilejo, sí. Pensé que era un chinchilejo, sí, o libélula. Y entonces, justamente lo que quería comentar es, ¿no?, que de alguna manera he sido testigo de cómo se ha gestado esta obra. Este bellísimo poemario, El espíritu de los ríos, y tampoco figuraba en el programa oficial. Igual agradezco la oportunidad, señor Jaime Vázquez y maestro Marco Martos. En esta noche, lo que permeada de poesía se nos despliega ante nuestra mirada asombrada, esta obra, El espíritu de los ríos, un poemario magistral, diría, ¿no?, que justamente rinde tributo a la vasta Amazonía peruana, justamente gestado por la pluma inigualable del maestro Marco Martos. En sus versos, precisamente hallaremos la exaltación sublime de la mujer amazónica, aquella que tantas veces ha sido relegada por estereotipos machistas y por esa sombra colonial que nos ha oscurecido esa percepción de nuestra tierra peruana. Hay una contemplación, la admiración frente a la naturaleza. Entonces es así que el espíritu de los ríos no solamente exalta esta belleza, ¿no?, sino que también nos sumerge en un universo donde la naturaleza es
más que un telón de fondo, es un ente vivo, un sujeto con vida propia, que precisamente entrelaza su destino con el de los habitantes de la selva. En estos versos impregnados de la cosmovisión amazónica, la reciprocidad con la tierra y con los espíritus naturales danzan en cada línea, revelando precisamente un entendimiento profundo y respetuoso del entorno. ¿Y cómo es que se logra esto? Precisamente por las fuentes que ha utilizado para escribir, para inspirarse. Recuerdo justamente cuando tuve el honor de conocer al maestro Marco Martos y de escuchar de sus labios el poema titulado Jangada, y le decía con cierto temor, maestro, pero no que escuchar, o sea, no usamos la palabra jangada en la selva. Igual me hablaba de la piragua, tampoco usamos piragua, ¿cómo dice Gino? Canoa. Entonces, igual, ¿no? Pero lleva esa estética a un nivel superior. En aquel momento entonces me di cuenta, ¿no?, que cómo ha ido evolucionando, ha dado ese salto cualitativo, ¿no?, en este poemario, que justamente se despoja de cualquier rastro de colonialismo, ¿no? En general, cuando hablamos de Amazonía, las miradas coloniales y además exóticas tienen ese imaginario, ¿no?, que precisamente es funcional al turismo, pero en el espíritu de los ríos no van a encontrar, porque ha sido, cada poema meritaba debates incluso ideológicos, y es así que se despoja de cualquier rastro de colonialismo, alzándose como un homenaje auténtico a las mujeres amazónicas, quienes en la pluma del poeta encuentran una voz que las ennoblece y dignifica en una onda sublime. Este poemario, además, lejos de sucumbir a los estigmas y mitos que han rodeado históricamente a la Amazonía a través de diversos ciclos históricos, y que además ha sido solamente la Amazonía ha generado atención por parte de los diferentes gobiernos en la medida en que aportaba ciertos recursos en determinado ciclo. Sin embargo, en el espíritu de los ríos se erige como un faro de luz que ilumina los rincones más oscuros de nuestra conciencia colectiva. Marco Martos, con maestría indiscutible, emplea recursos estilísticos contemporáneos para componer una sinfonía poética que resuena como las notas de un piano, ¿no? Cada palabra es un acorde que nos sumerge en la melodía de la selva. Ya Marisa Villavicencio, la destacada historiadora, ha justamente parafraseado, ha leído algunos versos notables del poeta. El espíritu de los ríos es, en esencia, una obra lírica monumental donde el poeta fusiona técnicas como por ejemplo de la poesía documental con esa sensibilidad de un creador, ofreciendo una visión panorámica y profunda de la Amazonía en el ámbito de la lírica. Agradezco profundamente al maestro Marco Martos por la generosa invitación a este compartir poético, así como a los distinguidos y a las distinguidas comentaristas, ¿no?, como la destacada historiadora Maritza Villavicencio y también el renombrado pintor Gino Ceccarelli. Por tanto, los invito a sumergirse en esta noche de ensueño, donde el aroma de este verde amazónico impregna cada verso, recordándonos que este poemario no tiene nada que envidiar, por ejemplo, a los versos de Emily Dickinson o de Walt Whitman, ni las églogas de Garcilaso. Tiene la altura del poema Amazonas de Pablo Neruda o de Vicente Aleixandre, hasta del mismo Octavio Paz en ese tono místico que por momentos mantiene. Es así que quiero invitarlos a leer este poemario, ¿no? Recordándonos entonces que este poemario se inscribe en la estirpe de los grandes poetas de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias a Ana Luisa Ríos por su participación, y
En verdad, tanto las palabras de Maritza Villavicencio como de Gino Ceccarelli y Ana Luisa Ríos no solamente invitan a leer este poemario, que es el objetivo principal de una presentación, que sea una invitación a la lectura, y ojalá esa emoción que uno siente cuando lee los poemas de Marco Martos y la emoción que uno siente al escuchar las expresiones de Maritza Villavicencio, de Ana Luisa Ríos y de Gino Ceccarelli, pues sea solamente una causa para convencernos que la literatura, y específicamente la poesía, nos hará más libres, nos hará más buenos o menos malos, según lo que seamos. Pero una de las precisiones o de los objetivos de una editorial, creo, es precisamente mostrar este tipo de obras y sentar en una misma mesa en torno a la poesía a un gran maestro como Marco Martos y no sé si decirles discípulos, pero también seguidores de la poesía de Marco Martos, porque cuando uno lee la poesía de Marco Martos no quiere solamente seguir su poesía, sino quiere seguirle a él. Y quienes tenemos la dicha de tomar un desayuno, un café, o caminar por las calles de Lima, o de Iquitos, o de Tarapoto, o de Moyobamba, o de Bogotá, maestro, pues decimos que nos sentimos muy satisfechos como editorial de tenerlos acá ustedes en primer lugar, porque sin ustedes no se darían actividades así, pero también tenerle aquí al maestro Marco Martos, para quien pido un fuerte aplauso y lo vamos a escuchar. Buenas noches. Quiero, viendo el ritual, pero saliéndome del corazón, agradecer a cada uno de ustedes aquí, porque es mucho esfuerzo concurrir a la presentación de un libro en esta Lima que se mueve tanto y que es tan difícil de querer, de vivir en ella. Y quiero agradecer a los amigos de toda la vida que están aquí, mis amigos de San Marcos, ¿no? Me da ganas de decir el nombre de cada uno de ustedes, pero puedo decir de la banda de San Marcos, ¿no? O del grupo de San Marcos, en la cofradía, ¿no? Bueno, ya voy a decir los nombres. Aquí está Marta Martina, aquí está Ruth Shari, aquí está Sonia Calle, está Alfonso Mendoza, que son pues compañeros de lucha también académica dentro de la universidad por hacerla mejor, y la lucha es inenarrable, créanme. Muchísimas veces yo estaba a punto de rendirme o de pensar que debería rendirme, pero no me he rendido y por eso estoy aquí también, ¿no? Gracias a estos sanmarquinos. Pero no son los únicos. Hay un sanmarquino que ha venido de Suiza, ¿no? Que es César Uaz, que está ahí sentadito, y que recuerdo sus aventuras en la ciudad universitaria cuando encabezaba a los estudiantes de bibliotecología que venían de la Biblioteca Nacional a San Marcos. Fueron momentos épicos, verdaderamente de lucha administrativa, y se puede decir que yo aprendí con ellos a administrar la cuestión universitaria. Nos enfrentábamos a tantas dificultades que parecía que no podíamos ganar, pero ahí tienen un representante de la Escuela de Bibliotecología que, digamos, es uno de los frontales de la Facultad de Letras de la que yo formo parte. Y claro, ya me paro porque tendría que nombrar a todos. Veo ahí al final a Alfonso Salcedo, que es un amigo que estudió en la Católica, igual que yo, al comienzo,
y que me he reencontrado después de muchos años, ¿cierto? Y bueno, pero ahora paso a la mesa, ¿no? Hace poco entró Maritza y yo, había un pequeño público de amigos, conté dos anécdotas francamente bellísimas, y ella me dijo, sí, pero no fue así, fue así, ¿no? Cosas ocurridas hace 40 años, ¿no? Entonces yo pensaba que lo había conocido hace 20, no, me dijo 30. Después, no, me dice, porque mi hijo tiene 50, soy yo antes que nazca mi hijo, hace 50 años que lo conozco. Eso me ha dicho, y yo tenía que decir eso. Bueno, allí no llegaré, lo conozco exactamente de 1986. 1986 estábamos en un suplemento que el azar nos había juntado y ahí teníamos a un amigo formidable, el doctor Félix Álvarez Sanz, seguramente la persona que yo conozca de mejor memoria literaria y filosófica. Se recitaba poemas de memoria, pasajes enteros, bueno, no sé, de Virgilio o de Walt Whitman o de la época medieval. Bueno, le decíamos el monstruo de Logroño, pero no era un calificativo enemigo, sino más bien amigo, porque Cervantes dijo de Lope que era un monstruo de naturaleza. Cervantes, en el sentido que lo que hacía era monstruoso. Un hombre que escribió 1500 sonetos, que escribía una obra de teatro cada 2 meses, bueno, era un monstruo. Bueno, Ana Luisa Ríos, natural de Nauta, contó un poquitito de la anécdota. Y yo la voy a completar. Ella se presentó a una maestría de San Marcos y conmigo dio un brillante examen, ¿no? Entonces yo suponía que estaba aprobado. Pero resulta que un aspecto burocrático que yo no sabía, porque no me ocupaba de eso, era que no había puesto bibliografía o obras publicadas, y tenía varias. O sea, la maestría de escritura creativa es muy exigente para recibir. Bueno, el hecho que ella se sorprendió porque yo casi la felicité por su examen oral, y entonces fue averiguando por las distintas oficinas que pasaba, y al final me dijeron, bueno, hable usted con Marcos, porque yo era el jefe del examen, pero usted sabe cómo es San Marcos, ¿no? Yo era el jefe, pero no podía cambiar la nota, yo lo sabía. Entonces me dice, aquí, me dice una secretaria, viene la señorita tal, Ana Luisa Ríos, pero tenga usted cuidado. Dice, tenga usted cuidado, me desconcertó, ¿no? Porque yo tenía una opinión favorable. Entonces vino, digamos, una persona que había sido dirigente estudiantil de Miquitos, y de San Marcos también lo era. En otra oportunidad voy a contar otra cosa que hizo San Marcos. Pero aquí el hecho es que venía con un reclamo, y yo sabía que el reclamo, digamos, no funcionaba y tenía que encontrar una salida. Le dije, mire señor, ya, digamos, al final, porque ya está, digamos, altiva, digamos, en su reclamo, ¿no? Pero grande también. Entonces yo le dije, mire, yo le ofrezco algo que no suelo hacer. Venga usted a mis clases de taller de poesía y verá que usted se va a entusiasmar con la literatura y va a seguir. Y vino, y el año siguiente ingresó con el primer puesto a esa misma maestría, y tercero o cuarto maestría, no fue el primero, fue el segundo, tercero o cuarto maestría. Pero yo tenía la sensación que realmente me decía mucho, y con el tiempo nos hemos hecho amigos, y ella es la que corrige mis libros, ¿no? Y bueno, pues es mucho eso. Ustedes no saben cuánto necesita de un corrector un autor, es muchísimo, muchísimo. El que más sabe se le va la liebre, ¿ya? Y yo no soy buen corrector, de bien los libros. Bueno, entonces estoy muy contento de estar aquí. Ahora, perdonen todo ese largo introito, pero ahora voy al centro, que es la presentación del libro. Miren, cuando yo tenía más o menos 8 o 9 años, era un devorador de libros porque mi padre
era un gran profesor y tenía muchos libros que lo dejaba por ahí. Y uno de los libros que leí a los 10 años fue La Jangada, justamente La Jangada de Julio Verne, como se dice en francés, y Verne en español, ¿no? Y yo hoy día he aprendido, viendo un texto que ha puesto nuestro amigo Jaime, que Julio Verne conversó con un amazónico, que era su amigo. Después tienes el nombre, ¿cierto? Otoniel Bell, ¿no? Y después que le puso datos, y ¿saben qué? Yo tuve la sensación, cuando leí La Jangada, que Julio Verne había estado por acá. Julio Verne tenía una memoria pues fantástica. ¿Saben ustedes que era un hombre que estaba en silla de ruedas? Y que los únicos viajes que hizo fue de su pueblo natal al borde del mar a París. Iba y vuelta a París. Y él no conoció mucho, como Salgari tampoco conoció mucho, pero sin embargo fueron grandes escritores. Entonces yo tenía entre juego y juego en mi mente la selva, sin haber ido nunca. De tal manera que años después, ya con alguna experiencia, porque yo conocí primero la selva de Ayacucho, donde se traen, esa fue la primera parte que yo conocí cuando viví en Ayacucho, y después ya, claro, he conocido Oyobamba, la zona de Tarapoto, San Martín, algunos pueblos por ahí, y conozco, claro, Iquitos, que me gusta bastante también, Iquitos, el río Nanay, que es el que pasa delante de Iquitos y se junta después con el Amazonas, y cuando escribí, sentí el pulso de querer escribir poemas sobre la Amazonía. Mi primer poema se llamó Jangada. Y entonces, cuando un amazónico de Perú me dice que no conoce la palabra, Jangada es el nombre de la canoa en portugués. Es una palabra portuguesa que significa exactamente lo mismo. O sea que hay una cierta contaminación entre el portugués y el español, ya sé, bueno, como hay apellidos en Iquitos como Nacimiento, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos un amigo que apellido materno Nacimiento y otros como Tavares, por ejemplo, que son apellidos también que vienen del lugar. Bueno, entonces, una cosa que he ido aprendiendo al comienzo inconscientemente, pero ahora ya es muy consciente, es que la actitud que puede tener un artista peruano frente a la realidad es una actitud intercultural. Y ese es mi propósito. O sea, ahora me ha hecho amazónico honorario, Gino. Yo estoy muy contento con esa nominación, pero sé que no he nacido allí, como César Calvo sabía que no había nacido allí. Lo sabía perfectamente. Pero César Calvo, bueno, tenía un padre amazónico y vivió allí. Yo tengo también un pequeño pergamino para exhibir que voy a contar ahora, que es muy raro. No me contó más que una vez y es algo que la gente no siempre siente orgulloso, pero yo sí. En 1921 hubo una revuelta en Iquitos, una pequeña revolución contra el presidente Leguía, que estaba celebrando su centenario del país. Y esa rebelión no concluyó con la detención de los sublevados, que hasta hicieron moneda y hablaban no de separatismo, pero sí de una mayor libertad. No querían no ser peruanos, pero querían eso, y se organizaron en todo el departamento, y hay libros y hay testimonio de eso. Bueno, el que encabezó eso se llamaba Guillermo Cervantes. Guillermo Cervantes estaba casado con una tía abuela mía. Y entonces yo he conocido a la hija de Cervantes, Rosa Cervantes, que fue profesora de la Cantuta, y conozco a sus nietos, a sus nietas especialmente, que se llama Roxana Rodríguez Cervantes, que es profesora en Trujillo. Y hablamos sobre eso, y le estoy debiendo algún poema a Cervantes, al capitán Cervantes, Guillermo, y claro, uno siempre cuando termina un libro está pensando en otro, ¿no? Y les anuncio que estoy escribiendo, otro poemario sobre la selva, que después de varias indecisiones se va a llamar Maloca.
Manoca es una casa de la selva, la casa donde la gente va y tiene, bueno, antes era la casa pues el jefe, ¿no? Pero ahora es un centro ceremonial que es muy querido por los pobladores. Bueno, ese es el punto y en ese estoy. Y yo creo que ya me he llevado bastantes minutos y podemos concluir esto con la lectura de algunos poemas. Algunos 4 poemas, ¿está bien? Está bien. No. Un amigo músico que está aquí, que se llama Yancari, que es músico profesional, al leer uno de mis textos me dice, ¿qué cosa es Nanay? Entonces yo le contesté, es el río que pasa por Iquitos. Que por Iquitos es algo que a mí me sorprende mucho. Por Iquitos literalmente no pasa el Amazonas, sino a pocos kilómetros de ahí. Pero el Nanay se junta con el Amazonas y forma ya el Amazonas. Este poema se llama Nanay. Y lo he leído, sí, yo en internet, ¿no? Nanay. Tienes la dulzura de las aguas del río Nanay cuando besan las orillas, la elegancia de la palmera en el centro del islote veterano, indiferente a las turbulencias marrones de las avenidas que vienen desde lejos después de las tormentas. Hay agua clara en tus ojos y pozos insondables, la quietud de la vida en tus pechos que respiran, un vuelo de pájaros en tu mirada tranquila, una gana de vivir en tus pasos de gacela en el centro del bosque. Ese es el poema Nanay. Ustedes saben que los poemas son como hijos, ¿no? ¿Qué poema tuyo te gusta más? No sé, nunca digo. Bueno, dio la coincidencia, cuando yo estaba escribiendo ese libro, no aprovecho para decir otra cosa, ¿no? No es habitual. A mí me gustan mucho las ciencias, soy muy ignorante de las ciencias, pero me gustan mucho y leo libros de difusión, sobre todo de física y de matemática. La matemática que divulga la historia de la matemática, además las operaciones. Y entonces me enteré de la existencia de un matemático italiano del siglo XIX, Giuseppe Peano. Giuseppe Peano habla de la importancia del cero, digamos, retomando un tema que había sido de los árabes, y lo hace con mucha profundidad. Yo me quedé muy impactado y yo estaba escribiendo poemas de la Amazonía, y este poema es de la Amazonía, pero incluye algo de matemática. En este campo inmenso y solitario, donde no hay nada, un cero enorme en el vestíbulo de la selva, me encantaría sembrar un árbol de canela, un tronco de perfume que alegre los espíritus, y viéndolo así gigante, sería plausible desear ver crecer otro árbol gemelo, y luego 3, 4, los números sucesivos. Al llegar a 10 árboles olorosos, aparecerá como una sombra el cero, tremendamente útil. 100 árboles de canela, luego poblarían el campo, y luego 1000 árboles, ese uno con sus ceros, y 1.000.000 de árboles poblarán mis sueños. Imagino todos los números como árboles de canela sucesivos, y no sé qué me gusta más, los números o los árboles de canela, o la canela pura, ese olor intenso que tiene sus raíces en los meandros de la infancia, cuando mi madre colocaba 2 palitos de canela en el té de la Navidad, con galletas y sonrisas y abrazos para los niños. La selva está llena de duendes. Pululan en los nacimientos de los manantiales,
en las pequeñas lagunas transparentes, en los ojos de agua más escondidos. Durante las noches de luna llena, emergen danzando y suben por los aires fosforescentes, mientras dicen palabras rituales y llevan de la mano a los duendes niños. A veces, en las mañanas, descansan bajo la sombra de los grandes árboles, y al caer la noche siembran en la tierra arbustos que dan flores, las más hermosas, y luego cocinan, comen y beben como todos los humanos. Pero son diferentes. Sus cuerpos no tienen consistencia, habitan un mundo paralelo, son dioses diminutos, guardianes de los sagrados equilibrios. Es una cosa que se cree en la selva y que yo mismo la creo. Bueno, sí hay, dice otro que piensa como yo. La mujer amazónica. Ya, alguien aludió ahora a los yacurunas. Y aquí están. Teme a los hombres del agua. Viven en el fondo de los ríos. Son a veces bufeos colorados que circulan por el mundo con sus sombreros de paja de toquilla, elegantes, finos, ordenados. Acuden a las fiestas comunales y bailan cumbias, sanjuanitos, sicuray, sanganacuy y pandillas. Parecen nacidos para la danza, para la suave conversación. Delicados, toman de la mano a las muchachas, les susurran palabras hermosas y ellas responden con bisbiseos. Así se forman las parejas que acuden al malecón y buscan lugares propicios para los abrazos y los besos. Luego las mujeres desaparecen en las aguas torrentosas. Se han hecho, todos dicen, las eternas compañeras de los bufeos. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a Marisa Villavicencio, a Gino Ceccarelli, a Ana Luisa Ríos y por supuesto al maestro Marco Marcos. Me dicen si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que se ha dicho acá. Si no, pasamos a la siguiente estación, que es el brindis, ¿no? Entonces, solamente con una acotación, maestro. El otro día organizamos acá también la presentación de un libro de Walter Lingán, Mamá Angélica, y se ha tomado más vinos que libros, creo que se ha leído. Entonces, ahora esperemos que sea un empate, que haya más libros vendidos que vinos tomados. Pero de todas maneras, quédense acá, hay vino suficiente para una media hora de vino, ¿sí? Como Masato. Así que muchas gracias nuevamente por venir y un aplauso inmenso a Marisa, a Gino, a Ana Luisa y